Muy buenas tardes, hermanos. Es un gozo verles a todos aquí hoy y poder estar transmitiendo hasta sus hogares en este día. En este día venimos a alabar a nuestro Señor y les vamos a pedir que se pongan en pie para entregar este servicio a Él. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por un nuevo día que tú nos das, Señor, lleno de tu sol, que podemos disfrutar de tu naturaleza y tu creación. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, al igual de ver desde en casa este servicio que, Señor, hemos preparado para ti, Señor, para darte a ti la honra y la gloria. Señor, usa tu siervo que estará dando tu palabra a su congregación, Señor, a sus ovejas. Te pedimos, Señor, que seas con este grupo de adoración, Señor, que te cante a ti, Señor, con gozo, con todos nuestros corazones, Señor. Examínanos a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros y que este día sea de gran bendición. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les pido que abran sus Biblias a nuestra lectura bíblica, que estará basada en Isaías, capítulo 12. Una vez más, Isaías, capítulo 12. Y esto es un cántico de acción de gracias. Y hermanos, yo no sé de ustedes, pero a pesar de este año y la pandemia, yo soy tan agradecida con mi Señor, todo lo que Él ha dado y ha permitido. Bueno, veamos todos juntos Isaías capítulo 12. ¿Listos? Amén. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios y salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, que ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén, hermanos. Así cantemos que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Únanse con nosotros.
los cielos y la tierra. Él es el Dios que adoramos. Sigan alabando con nosotros, hermanos. Invitamos a nuestro pastor. Gracias, hermanos, otra vez.
Bienvenidos los que están llegando, los que ya están acá y los que vendrán y los que están uniéndose con nosotros esta tarde en este precioso tiempo que lo dedicamos al Señor. Es un gozo para nuestra iglesia verles a ustedes acá, toda vez que estamos todavía con este protocolo, pero lo estamos respetando y estamos, por supuesto, muy contentos de poder estar acá y sobre todas las cosas, pues, ser parte de lo que vamos a hacer durante toda esta tarde. Por ahora les invito para que hagamos una sola cosa, y es hablar de la Biblia, hablar de la palabra del Señor. Por lo tanto, voy a pedirles que busquen en sus Biblias, en efecto, en el libro de Daniel. Vamos a seguir todavía estudiando este libro. El domingo pasado comenzamos una nueva serie que tiene que ver con la vida sin concesiones, la vida cristiana sin conceder, especialmente aquellos que nos piden que concedamos, que cedamos, quiero decir, en las cosas especialmente de la vida, del mundo, etc. Así es que abran sus Biblias en Daniel. Vamos a leer una historia conocida, preciosa, pero que tiene un gran mensaje para nosotros en el día de hoy. El mensaje de hoy lo titulamos La integridad puesta a prueba. Ese es el tema que traemos esta tarde, la integridad puesta a prueba. Allí lo tienen en sus pantallas. Y el pasaje que vamos a leer hasta por ahora va a ser Daniel capítulo 6, repito, versículos 1 al 14. Yo voy a leer después otros versículos, porque todo el capítulo tiene que ver con la misma historia. Así es que veamos, así como ustedes están puestos de pie, vamos a estudiar, a leer la palabra del Señor en este precioso pasaje. Sígame por favor, dice el texto de la Biblia, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo, escucha esto ahora, por favor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?
Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Escuche esto y lea conmigo el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó de gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó con él para librarle. Amén. Después leeré otros versículos, pero vamos a orar al Señor ahora. Vamos a poner en sus manos este tiempo y vamos a pedir que Él nos dé dirección para lo que vamos a hablar esta tarde. Padre nuestro, qué bueno es orar a ti, orar al Padre nuestro, orar a ese Dios que está cercano, que está con nosotros, que está aquí en este lugar. Eres tan real, Señor, que no solo en el canto te escuchamos, sino en las oraciones, en la lectura, en la predicación y aún en el rostro de nuestros hermanos, en las conversaciones. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Oramos para que este momento, cuando voy a traer esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, pueda ser una palabra de mucha, pero mucha bendición para nosotros. Te damos gracias una vez más, porque en tu palabra encontramos consuelo para nuestros corazones, encontramos la verdad que necesitamos, encontramos la palabra que nos urge, Señor, seguir y obedecer. Y sobre todo encontramos palabras de arrepentimiento de nuestros corazones sobre aquellas cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Te adoramos, pues, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El nombre Daniel significa Dios es juez. Para que sepan eso, si alguien se llama Daniel aquí, pues sepa que su nombre significa Dios es mi juez. Y si alguien hizo honor a su nombre, fue aquel joven que llegó con 4 más al reinado de Nabucodonosor, el rey de ese tiempo en Babilonia, muy lejos de sus padres, por supuesto. Y desde que él llegó a ese lugar, ciertamente él pudo decir, Dios es mi juez, no el hombre. Él pudo decir, Dios es mi juez, no el rey de Babilonia, no el rey de Persia, no Darío, no Ciro, que son los reyes con los cuales él se va a conocer, y durante esos reinados él estuvo allí. Él sabía que la única persona que debería dar cuenta de cómo vivía no era a Nabucodonosor, no era a Belsasar, no era Darío, no era Ciro. La única persona a quien él tenía que dar cuenta era Dios, por su vida, por sus actos. Así que su vida estuvo centrada en Dios. Todo lo que hacía y todo lo que giraba en torno a su vida tenía que ver con Dios. Y allí su nombre, Dios es mi juez. Es como verlo de esta manera. Dios es el que me juzga. Dios es el que sabe qué hay en mi corazón. Dios es el que sabe qué hay en mi vida. Dios es el que sabe qué hago. Dios es el que sabe cómo actúo, cómo me muevo. Su vida entonces fue de esta forma. Ahora, ¿cómo se cumplió este nombre en la vida de Daniel? Rápidamente uno comienza a ver a este joven, por ejemplo, allá en el capítulo 1, haciendo cosas como estas. Se les trajo ante la presencia del rey y para que comieran la comida del rey. La comida del rey consistía entonces, por supuesto, grandes manjares, carnes de todo tipo, bebidas de todo tipo, pero esas carnes eran sacrificadas a los ídolos. Por lo tanto, él desde un principio propuso en su corazón no contaminarse con esas comidas. Vamos a ver luego eso. Él, pudiéramos verlo desde el punto de vista de su vida como haciendo alusión a su nombre, que durante todo el trayecto, todo lo que fue su vida, él hizo honor a ese nombre. El mismo libro que leemos nosotros de Daniel es uno de los libros más extraordinarios que tenemos en la Biblia. Y ahí lo vemos entonces haciendo honor a su nombre. Lo va a hacer hoy cuando vamos a hablar de este tema. Él en el foso de los leones. Pero sobre todas las cosas, vemos que Daniel hizo honor a su nombre, Jehová es mi juez, cuando él se determinó
orar como lo hizo en este pasaje, y no aceptó el chantaje de otros que estaban con él en el gobierno para que él dejara de orar. En todo caso, lo que sí sabemos que sucedió es que él se mantuvo fiel a sus principios, se mantuvo fiel sin conceder, sin ninguna concesión. Simplemente él se mantuvo, en este caso, íntegro. Él mantuvo su integridad, y es el tema que nos asiste esta tarde. Me gustaría pues que me acompañen por unos minutos en este tema y que pensemos en la pregunta: ¿cómo actúa la integridad al momento que es puesta a prueba, al momento que es sometida a prueba? ¿Cómo actúa la integridad? ¿Cómo actúa un hombre, una mujer íntegra al momento de ser sometido a una gran prueba? Bueno, el pasaje nos va a ilustrar lo siguiente. Nos va a decir, por ejemplo, en primer lugar, que es aquella que pasa la prueba del carácter. Otra vez, vamos a ver esto. Es aquella que pasa la prueba del carácter. Vayan al versículo 3. El versículo 3 nos dice lo siguiente. Voy a estar leyendo voy a usar ahora una versión distinta a la que tenemos acá para que entendamos mejor el concepto. Mira lo que dice el versículo 3 en esta versión. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y los altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Como dije antes, ya sabemos del carácter de Daniel. Simplemente cuando él estuvo en el palacio, nos dice la escritura que él se determinó ser diferente. Lo querían obligar a comer algo que, por supuesto, él no estaba dispuesto a comer. Y fue sometido a esa prueba, la prueba del carácter. La historia nos dice que él le pidió al encargado a quien Nabucodonosor había puesto sobre ellos, y entonces dice que le hicieron la prueba por 10 días, que solamente iban a comer legumbres, que no iban a comer otra cosa sino esto. Bueno, la historia dice allá en el versículo 1:10, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Se le dio entonces solamente legumbres durante todo ese tiempo. Pasados esos días fue presentado él juntamente con sus amigos, y escuche esto, dice que fueron hallados 10 veces mejores que aquellos jóvenes que por supuesto comían todo lo que el rey les traía, la comida del rey. Ahora, ¿qué nos muestra esto, mis amados hermanos? Nos muestra a un joven, en el caso de Daniel, determinado, a un joven que se va a conocer por su integridad en su totalidad, en su vida, pero porque él tuvo una decisión temprana. Él tuvo una decisión de ser fiel al Señor en todos los aspectos de su vida, pero especialmente en esto. Y aquí uno comienza a ver entonces a alguien que va a ser distinto. En todo lo que va a hacer en su vida va a ser distinto. Y este es el propósito central de lo que yo quiero dejar esta tarde con ustedes. La vida cristiana, la vida de un hijo de Dios, tiene que ser distinta, tiene que ser diferente, tiene que haber algo nuevo, algo diferente en su vida. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de la importancia que tiene este elemento. Él fue fiel, dice la Escritura, al Señor, al determinarse vivir de esta forma, actuar de esta manera. En el versículo 4 vamos a encontrarnos con algo que va a ser muy importante también. Vean el versículo 4, sigo con otra versión que va a ser necesario que la veamos. Dice el versículo 4: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Escuche esto: era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Esta gente trató de encontrar alguna falta. ¿Qué nos dice la Escritura? No lo encontraron, no la hallaron. Y mis amados hermanos, si hay un lugar donde se puede encontrar fallas en una persona, es cuando están en un puesto del gobierno, por ejemplo, en un puesto gubernamental. La corrupción administrativa forma parte de los escándalos cotidianos. No son muchos los gobernadores que podían tener tales cualidades como las tenía Daniel, por ejemplo.
no sabemos de los demás, pero lo que sí nos dice la Escritura es que Daniel fue encontrado fiel. Trataron de buscar una falla en él, pero no encontraron. Y mire esto, lo interesante de este pasaje. Dijeron ellos, no vamos a encontrar ninguna falla a menos que sea una relacionada con su Dios. Cuando uno estudia este pasaje, uno se encuentra en algo que es sorprendente. Imagínense que la única falta que le iban a encontrar a él era en lo relacionado con su Dios. Bendita la vida de un hijo de Dios, de un creyente, de una mujer y un hombre, que la única falta que se le va a conocer es la que tiene que ver con Dios mismo. Por lo tanto, no tiene falta. Sería la conclusión. No hay falta, porque ellos la estaban buscando de esa manera. Observen lo que dice el texto. No encontraron ocasión alguna, habían evaluado y pesado su conducta, y tan contraria al rey Belsasar, que es un pasaje que está más adelante, al ser pesado, en el caso de Daniel, se halló que su conducta le permitió entonces, delante de esos hombres, ser un hombre íntegro, recto. Feliz el hombre que al ser pesado en la balanza de la integridad no encuentra cosa de que acusar. Feliz el hombre que al ser pasado por el escáner de la integridad no encuentran mancha alguna. Hombres como Daniel parecieran ser un espécimen raro en este tiempo. En los negocios, en el deporte, en los medios artísticos y aún en las iglesias. No son pocos los líderes que están frente a la obra del Señor que tienen que luchar constantemente precisamente para mantener un carácter al muy estilo de Daniel. ¿Por qué razón? Porque son los enemigos, escuche esto, son los enemigos y los enemigos del Evangelio los que van a calificar a la persona, para bien o para mal, son los que van a hablar del testimonio. Por lo tanto, la conducta, en este caso hablando del carácter de Daniel, es un reflejo de alguien que fue procesado en todos los aspectos, y los enemigos no encontraron ninguna falla, sino la que tenía que ver con su Dios, y eso lo vamos a ver luego. Dice el versículo 4, ningún vicio hemos encontrado en él. Cuando uno estudia este texto, uno tiene que ir otra vez al capítulo 1, porque el capítulo 1 dice que Daniel le pidió al rey que por favor no le permitiera ni las comidas que salían de la mesa del rey contaminadas, pero tampoco las bebidas. Por lo tanto, ningún vicio fue encontrado en él. Este fue un joven que se mantuvo entonces en todos los aspectos centrados en el Señor. Me llama la atención que en este pasaje, escucha esto porque este detalle es muy importante. Daniel ya no es un joven. ¿Qué edad tiene Daniel aquí? Daniel tiene 80 años. Escuche esto, 80 años. No era un joven de 12, 15 años que llegó al palacio. Tiene 80 años. Ha visto muchos reyes, ha pasado por reinados. Entonces aquí lo tenemos en esta condición. Y a esa edad él sigue siendo fiel. Él fue todo lo contrario a Salomón, que mientras más viejo iba, más infiel era al Señor, por todas las cosas que se habla acerca de cómo él dice que inclinó su corazón a la idolatría cuando él ya era un hombre viejo. Por cierto, si no sabía eso, de allí viene la escritura del Eclesiastés. Salomón escribió el Eclesiastés ya en esa etapa de su vida para hablar que vanidad de vanidad, todo es vanidad. Llegó a esa conclusión. Pero aquí tenemos un hombre que, contrario otra vez al Belsasar, que va a aparecer en el capítulo 5, que sí se complació en sus vicios y que por incluso haber tomado los vasos sagrados del templo, por eso fue juzgado y por supuesto murió. Tenemos aquí un caso como el de Daniel, donde él no fue encontrado ningún vicio en su vida. Daniel sabía que el vino embriagante es la causa de la caída de los hombres. Su pureza contemplaba también esto, y sus enemigos no encontraron ninguna falla en su carácter. En segundo lugar, el otro aspecto es que esa vida sin concesiones, esa vida íntegra, esa vida que nos refleja este pasaje, que es puesta a prueba, es aquella que en efecto pasa la prueba de la acusación. ¿Dónde vemos esto? Vayan a los próximos versículos, al versículo 7, vamos a saltar al versículo 7.
Voy a seguir leyendo en otra versión para que entiendan aún mejor el concepto que quiero dejar esta tarde. Aquí tenemos un plan bien orquestado, bien diseñado por sus enemigos, que venía en contra, por supuesto, de Daniel. Dice el versículo 7, todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernantes, o sea, toda la plana mayor del gobierno de Darío en este caso, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. ¿Cuál era la prueba? ¿Cuál era la ley? Ordene usted que en los próximos 30 días, escuche esto, los próximos 30 días, todo aquel que ore, a quien sea, divino o humano, excepto, escuche esto, orar a ti, oh majestad, hablando de Darío, sea arrojado al foso de los leones. Era una acusación muy seria, porque si algo sabían los enemigos de Daniel, es que era un hombre de oración. Y aquí, hermano, hay algo maravilloso. Cuando alguien sabe que tú eres un hombre y una mujer de oración, prepárate por las acusaciones. Pero es esa vida dedicada, integrada, consagrada al Señor, la que al final saldrá victoriosa en medio de las acusaciones. Y es lo que vamos a ver aquí. La vida de Daniel estuvo siempre propensa a despertar las envidias de los enemigos más cercanos al rey. Por cuanto había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre el reino. De aquí viene el asunto. Vamos a verlo de esta forma. Al final, Daniel va a salir victorioso. No dice la Biblia, pero deducimos que en efecto el rey cumplió la promesa de ponerlo sobre todo el reino. Fue así. Entonces, ellos sabían que Daniel era superior a ellos mismos por su conducta, por su vida. Entonces tuvieron envidia y quisieron, por supuesto, acabarlo, destruirlo. ¿Sabía usted que la envidia es una de las armas que maneja muy bien el enemigo cuando usted se propone servir al Señor de una manera íntegra? Voy a repetir esto y preguntar esto. ¿Sabía usted que la envidia es el arma que utiliza el enemigo cuando sabe que tú quieres servir realmente al Señor? Y vemos aquí entonces en esta historia que los enemigos de Daniel trajeron sobre el rey un plan bien orquestado que no le dio chance, escucha esto, al rey de digerir el asunto, porque aquí estamos en presencia de un rey que le presentaron esto sin saber lo que había detrás y lo firmó. Y déjeme decirle que la firma de ese entonces y la ley de Medo-Persa era inquebrantable. Lo que el rey firmaba había que cumplirlo. Entonces esta gente orquestó el plan, vino ante el rey, por envidia, le dijeron al rey, rey, firma este edicto, que en los próximos 30 días nadie, y me imagino cómo se lo dijeron, nadie debe inclinarse ante otro Dios que no seas tú mismo, porque en ese tiempo se adoraban a los reyes de esa manera. Y como el rey, seguramente haciendo con un abuso de su propia condición como tal, y quizás por la adulación de ellos, digo, está bien, firmo eso, me parece buena idea, a fin y al cabo, toda la pleitesía va a ser para mí, y firmó eso, sin darse cuenta, porque posteriormente va entonces a aparecer, que él firmó un edicto que iba en contra de su más grande amigo, que se llamaba Daniel. Aquí hay algo interesante, mis amados hermanos. Las trampas que presenta el enemigo siempre vienen de esa forma para hacer que la persona que se consagre, se dedica al Señor en este caso, claudique. Pero si hay una resolución en el corazón de tal manera como la de Daniel, obviamente cualquier edicto que venga, y este es mi segundo aspecto que analizo aquí, el edicto humano no cambia el propósito divino. El edicto que promulguen los hombres, una resolución que promulgue un rey, por ejemplo, nunca va a cambiar lo que Dios ya ha determinado hacer. En todo caso, Dios va a permitir eso con un propósito. Dios va a permitir que siga eso para demostrar cuán grande es Dios sobre todos los dioses de la tierra, en este caso. Los hombres malvados obligaron al rey a firmar el edicto de la prohibición de orar
a otro Dios distinto a Darío. Con esto lo atraparon en su propia vanidad. Y así es como actúa el enemigo. Las pruebas hacen que nuestras oraciones, mis amados hermanos, se identifiquen. ¿Qué hizo Daniel cuando escuchó eso? ¿Se encerró? ¿Se amilanó? ¿Corrió? No, hermano. Al contrario, dice que abrió las cámaras del lugar donde estaba. Y para que todo el mundo supiera, las abrió de tal manera, dice que se puso y siguió orando de frente hacia Jerusalén, porque al fin y al cabo era su ciudad al que recordaba para orar. Abrió su casa para que ellos lo vieran y oró las 3 veces que oraba siempre. Estamos en presencia de un hombre, y esto es lo maravilloso de esto, por eso estamos hablando de integridad, que frente a una acusación tan fuerte, una acusación cuyo final era ser lanzado en el foso de los leones, frente a esa acusación, él dijo, pues ahora es cuando ellos van a saber que yo soy un hombre de Dios y un hombre de oración. Así que siguió orando 3 veces al día. Y le vinieron con el chisme entonces al rey. ¿Sabe, el rey, que el edicto que tú firmaste es para que nadie lo abrogue? ¿Cierto? Correcto. Pues ¿sabe qué? Hay alguien en el reino que se llama Daniel, que él no te obedece. Dice la historia que cuando el rey escuchó eso, le pesó en su corazón, seguramente lo que había firmado. Cayó en la trampa. Ahora, vamos a ver aspectos que son interesantes en esta historia. Las pruebas hacen que nuestras oraciones se intensifiquen. Es verdad que ha sido comprobado a través de los tiempos. Esta verdad ha sido comprobada a través de los tiempos. Se equivoca Satanás cada vez que se levanta contra la obra de Dios y las quiere detener. Como en el Nuevo Testamento, cuando encontramos, por ejemplo, por allá a un Pablo persiguiendo a la iglesia y se encuentra con el Señor y el Señor le dice, dura cosa de estas cosas contra el aguijón, Pablo. ¿Por qué persigues a la iglesia? Estás persiguiendo a la iglesia, pero me estás persiguiendo a mí. Y la Biblia entonces nos habla de la transformación de ese hombre. O como el caso de Gamaliel, cuando se le precisó acerca de estos hombres que predicaban el evangelio, y él le dijo, es mejor que ustedes estén conscientes de que si este movimiento no es de Dios se va a desvanecer, pero si es de Dios hay que tener cuidado, no vaya a ser que ustedes estén luchando contra Dios. Y los apóstoles dijeron en una ocasión, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué está diciendo Daniel con esto? Yo sigo obedeciendo a Dios, no a los hombres, en una situación donde se me está comprometiendo mi fe. Y hermano, ese es un tema que estamos tratando estos días a propósito de los estudios los miércoles y otros estudios que estoy dando. Cuando se compromete nuestra fe, y preparémonos para eso en los próximos días, meses y años en este país, preparémonos para eso, porque nuestra fe va a ser probada. Y es ahí donde nosotros tenemos que determinarnos de qué lado estamos, hasta dónde nuestra fe, como el caso de Daniel, va a ser soportada y vamos a enfrentar precisamente este tipo de situación. Y hermanos, frente a esto, la oración no se detiene. Miren lo que dice el versículo, otra vez uno de los versículos que aparece allí. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Qué lindo es. Dice, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. ¿Cuál era la situación? Se le estaba prohibiendo a Daniel orar por 30 días. Un hombre de oración prohibiéndose de que ore durante 30 días. Hermanos, la oración no tiene por qué pararse. Cualquier cosa puede pararse en tu vida, pero que no se pare la oración. Cualquier situación que venga a tu vida como una prueba más grande, tiene que ser una señal para que te levantes más en oración. Eso fue lo que sucedió con el caso de Daniel. ¿Cómo puede un cristiano vivir 30 días sin la oración? Bueno, me temo que a veces hay cristianos que pasan varios días sin oración. Ojalá que no sea ese el caso de nosotros. 30 días sin la oración. Daniel no estaba dispuesto a semejante componenda de parte de los enemigos. Al contrario, él no tomó en cuenta ese edicto. Mire lo que hizo. Otra vez allí.
abrió la puerta de su casa y siguió orando. Hermano, lo último que podía pararse en la vida de un creyente es esto. La oración es la que conquista el terreno de lo imposible. El único que podía cambiar las leyes medo-persas, ¿sabe quién era? Dios. No podía cambiarlo el hombre. Él no podía hacer nada. Ni siquiera el rey podía hacer nada. Pero él no sabía que sobre Daniel había otro rey, que al fin y al cabo es el Rey de Reyes y el Señor Todopoderoso. Y fue ese rey precisamente el que hizo la diferencia. Y esto me lleva a mi último pensamiento. Cuando hablamos de esa vida íntegra, esa vida que no hace concesiones y que es puesta a prueba, decimos entonces que es aquella que pasa, escuche esto, la prueba mayor. ¿Cuál es la prueba mayor? La prueba de ser lanzado en la cueva de los leones. Yo decía el domingo pasado algo, no sé si ustedes captaron, hermanos, que no siempre Dios nos libra de una prueba. Hay creyentes que dicen, Señor, líbrame de esta prueba. No le pida al Señor que lo libre de una prueba, porque seguramente va a tener una prueba más grande. Lo que tiene que pedirle al Señor es, Señor, ayúdame que mientras paso esa prueba, tú estés conmigo y me fortalezcas. Eso hace la diferencia. Y estamos en presencia de un caso parecido. El rey firmó el edicto, le pesó en su corazón. Dice que pasó toda la noche en desvelo. Por lo general a esos reyes le traían música, tenían fiestas, grandes fiestas. Dice que esa noche no hizo nada, no comió, no durmió, no hizo nada. Y hermanos, simplemente lo que sí hizo fue que le trajeran a Daniel. Yo imagino la escena, esa escena. Aquel rey, el gran rey Darío, escuche esto, está en presencia de Daniel, se lo trae y lo amarran. En su presencia lo amarran. Y él con un dolor en su corazón quiere hacer algo, pero no puede hacer nada. Lo amarran. Y entonces dice, láncelo, llévenlo a ese lugar. Y para asegurarse de eso dice que lo selló con el sello del rey. Una gran piedra. Yo no sé cuántos leones habían en la cueva, pero allí lanzaron a Daniel en la cueva de los leones. Ahora sígueme aquí, por favor, porque aquí hay cosas maravillosas que descubrir en esta historia. El rey le dijo estas palabras, el versículo 20. El Dios tuyo, después que él estaba allí, ¿te ha podido librar de los leones? Antes de eso, el rey había dicho estas palabras interesantes. Daniel, si tú realmente crees en tu Dios, pues que sea tu Dios el que te libre. Yo no puedo hacerlo, pero sea tu Dios el que te libre. A mí me encanta esto, porque es como que tú llegas a un momento donde nadie puede hacer más nada por ti. El gobierno no puede hacer nada, tu familia no puede hacer nada, nadie puede hacer más nada. Pero sabes que hay alguien que sí puede hacer algo por ti, y ese alguien se llama Dios. Y es lo que estamos viendo en este pasaje. Entonces cuando él se levanta y va allí con voz muy suave, con voz quizás quebrantada, y le dice, Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar. Y allí está Daniel y dice, sí, rey, aquí estoy libre, estoy salvo. Cuando un hijo de Dios pasa por una dura prueba, hay un pesar muy grande. Pero cuando un hijo de Dios pasa por una gran prueba, y es íntegro y se mantiene en esa prueba, él sabe que aun cuando esté metido en una cueva de leones, de allí lo va a sacar el Señor. El imaginarse a alguien que está bajo el fuego de una prueba, donde el enemigo ha desatado toda su furia de destrucción, es algo que conmueve el alma. Y el rey está allí. Dijo Daniel, escuchen lo que dijo Daniel: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Versículo 22. Uno se pregunta, ¿quién puede amanecer vivo en una cueva tapada con una piedra y en medio de voraces leones? ¿Quién puede permanecer vivo? Solamente un hombre de Dios íntegro puede salir vivo de esa terrible prueba. Solo aquel que ha tenido la demostración de por vida
que su Dios nunca le ha fallado. Escucha esto. El hombre íntegro, la mujer íntegra es aquella que sabe que Dios nunca le ha fallado, aunque él pueda haber fallado. Él sabe que su Dios nunca le ha fallado. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Yo quiero imaginarme la escena otra vez. Daniel está allí, en ese lugar. Estaba cansado. Seguramente su mente y todo su ser, como al fin y al cabo era un ser humano, estaba agitado, ansioso. Y es metido allí. Y está en medio de leones. No está en medio de personas, en medio de leones. Le da sueño y se acuesta. Y se queda allí, en medio de ese lugar, confiado. Cuando se está acomodando se da cuenta que la melena de los leones es bien grande. Y seguramente dice, ¿cuál escojo para acostarme para que me sirva de almohada? ¿Cuál es mejor para pasar la noche? Y ahí se queda dormido. De vez en cuando escucha los ronquidos de los leones porque le están acompañando. Y ese hombre, en medio de esa cueva de leones, está tranquilo, está confiado. Porque él sabe que su Dios lo va a sacar de ese lugar. Y hermanos, aquí está el corazón de este mensaje. El diablo queda avergonzado cuando su pueblo se agarra de la oración. ¿Usted cree que Daniel oró en la cueva? Pues se había orado 3 veces y seguramente antes de acostarse, porque acostumbraba a orar, oró. Y le dio gracias al Señor por estar allí. Y seguramente puede decir, Señor, no es el mejor lugar, no huele bien porque huele a animal, a los leones, pero al fin y al cabo me estás permitiendo pasar la noche en una cueva y te doy gracias porque me estás permitiendo pasar una noche así. Y pasó la noche. Y hermanos, la historia de este pasaje nos dice que Dios envió un ángel, escuche eso, y le tapó la boca a los leones. Uno puede imaginarse entonces que Daniel no estaba solo, porque Dios envió un ángel. Siempre en la Biblia se habla del ángel de Jehová. Yo no tengo problema en pensar que fue el mismo Cristo preencarnado que se hizo presente allí en la vida de Daniel y estuvo en esa cueva. Y por supuesto, los leones, al ver al ángel que está allí en la cueva, enmudecen y se quedan totalmente tranquilos. Dios siempre cerrará la boca de los enemigos que pretenden destruir tu vida. Dios siempre cerrará la boca de aquellas cosas que traen a tu vida sosiego, preocupaciones, situaciones donde tú no ves salida. Dios envía a su ángel que te protege, que te cuide en esa situación. Se equivoca el diablo si pretende destruir a sus hijos. La oración cierra unas bocas y abre otras. Cierra las bocas de los enemigos y abre aquellas por las cuales tú entonces vas a ser bendecido en un momento especial de tu vida. Por lo tanto, Daniel fue un hombre totalmente íntegro y honró su vida de tal manera que es interesante. Yo no sé si ustedes sabían eso, no sé si habían leído eso, que Ezequiel, el profeta Ezequiel, escuche esto, fue contemporáneo con Daniel en el exilio. Y fue el profeta Ezequiel, por revelación divina, que cuando quiso comparar la justicia de los hombres, puso a 3 hombres. Puso a Enoc y puso a Job, y en el medio puso a Daniel. Pero Daniel estaba vivo todavía. Y uno dice, wow, ¿en presencia de quién estamos? Si el mismo profeta Ezequiel fue capaz de presentar a Daniel en esa condición, yo quiero pensar, mis amados hermanos, que este hombre fue librado de ese lugar porque Dios sabía quién era Daniel. ¿Qué es lo que significa el nombre de Daniel? Dios es mi juez, no se lo olvides. ¿Fue el juez? ¿Fue Dios el juez en ese momento de Daniel? Lo fue hasta lo último.
Porque aún estando en esa condición, finalmente él fue liberado. ¿Sabe cuál fue el resultado de esto? Bueno, pasaron dos cosas por lo menos. Cuando el rey supo eso, lo sacó de allí, pero el rey dijo, yo firmé esto y ahora lo anulo, porque por el hecho de que Daniel está libre, queda anulado el decreto. Sin embargo, tráiganme a todos los que conspiraron contra Daniel. Entonces los leones, que sí estaban bien hambrientos, ya ustedes saben lo que hicieron. Tremendo desayuno que tuvieron esa mañana, con toda la familia. Disculpen que estoy hablando de términos, pero eso fue lo que pasó. Dice que no habían llegado todavía al fondo de la cueva y todos sus huesos fueron quebrados por los leones hambrientos. La justicia de Dios, hermano, es justa, valga la redundancia. Cuando Dios actúa en defensa de sus hijos, que el enemigo sepa que sus hijos le pertenecen y que nadie se lo toca. Uno puede decir entonces que el hombre íntegro jamás será devorado por el león rugiente, porque él cuenta con el león de la tribu de Judá, que se llama Jesucristo. Frente a eso entonces nosotros decimos esta tarde, no importa cuál acusación venga, no importa cuál lugar se ha llevado, no importa cuál prueba esté pasando, lo que sí sé es que de esa prueba y esa circunstancia el Señor me sacará victorioso. Mira el decreto, escucha el decreto que escribió el rey. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, casi nada, porque Él es Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. ¿Quién está diciendo esto? No es un evangelista, no es un pastor. Es el rey Darío, es un pagano que está diciendo eso. ¿Por qué llegó a esa conclusión? La misma conclusión que llegó un día Nabucodonosor. Porque ante los ojos de él quedó demostrado que hay un solo Dios y un Dios todopoderoso. Y ese Dios es el Dios de Israel, es el Dios nuestro, ahora encarnado en la persona de Jesucristo. Él es nuestro Dios. Y frente a Él entonces nosotros nos inclinamos y adoramos. Daniel dijo esto, o hizo esto. Cuando oyó el edicto, cuando supo del complot, oró más. Me encanta esa frase, oró más. Muchas veces, hermano, las pruebas, si no somos personas que estamos bien agarrados al Señor e íntegros, las pruebas, ¿sabe a qué nos llevan? A veces hasta negar al Señor, renegar del Señor, quejarnos. Pero según esta historia, las pruebas más bien nos llevan a ponernos y abrir las puertas y a orar de tal manera, como lo hizo Daniel 3 veces al día, sabiendo que si estamos en la condición que estemos, de allí el Señor nos sacará en victoria. Te pregunto esta tarde para orar, ¿cuál es la cueva donde siente que el Señor te ha llevado? Como dije, no siempre Dios te quita la prueba, pero la permite. ¿Sabe para qué? Para Él glorificarse más. Nosotros los cristianos necesitamos entender eso. Porque por ahí anda un evangelio que dice, tú sigues al Señor y a ti no te va a pasar más nada, se te quitan las enfermedades, se te quitan los problemas. Esa es mentira. Porque después que usted cree en el Señor es cuando vienen problemas. Y bienvenidos los problemas, porque eso significa que usted es un hijo de Dios. Que usted está siendo probado porque es hijo de Dios. Y porque en esa prueba va a conocer a un Dios todopoderoso que lo va a levantar y lo va a sacar de allí. ¿Se imaginan a Daniel saliendo de la cueva? Diciéndole hasta luego, amigos. Gracias por acompañarnos durante la noche. Salió victorioso. Y yo sé, o sea, no lo dice el texto, pero uno infiere eso, que después de esa experiencia, Daniel fue puesto como el jefe de todo el reino. Igual que José en Egipto, igual.
que solamente él estaba debajo, un poquito debajo del faraón. En este caso, Daniel estaba un poquito debajo del rey Darío. Y él estuvo sobre todos los reinos. ¿Por qué razón? Porque fue un hombre íntegro. Íntegro. Alguien dijo, hablando de la integridad, nunca salgas sin ella. Hablando de la integridad, nunca salgas sin ella. Hermanos, una vida íntegra es una vida que Dios bendice. A nosotros no se nos da la opción de ser o no ser íntegros. Tenemos que ser íntegros, porque somos hijos de Dios. Y necesitamos representarlo a Él, como Daniel, en lo mejor. Yo quiero orar esta tarde por ustedes y por nosotros. Creo que es un momento precioso para que nosotros revisemos una vez más nuestra vida. Nos preguntemos, como siempre, en la intimidad de nuestro corazón, ¿cuánta integridad hay en él? Si me comparo con Daniel, sé que a veces decimos, no es imposible que yo sea como Daniel. Bueno, usted no tiene que ser como Daniel, usted tiene que ser como Jesucristo. Es nuestro modelo por excelencia. Cuando yo hablo de Daniel no significa que fue impecable, que nunca pecó. No. Estamos hablando de una vida que se consagró al Señor. Y es el reto de este pasaje, es el reto de este mensaje para nuestras vidas. Que Dios nos ayude a ser íntegros. Jóvenes que me escuchan, ustedes como Daniel, fueron escogidos desde su temprana juventud. Dios quiere levantarte para que seas un tremendo varón de Dios y una mujer de Dios. No interrumpas los planes de Dios. No los interrumpas. Sigue siendo fiel al Señor. Y Él entonces, y solamente Él, te levantará y te llevará a lugares y a aspectos y cosas que tú nunca habías soñado o pensado. Pero Él espera que tú te consagres y te dediques a Él. Amén. Estemos de pie para que oremos, hermanos, en esta tarde. Es un momento especial para orar al Señor. Es un momento para que le digamos al Señor en nuestros corazones, Señor, ayúdame a ser un hombre de oración, por ejemplo. Eso nos muestra este pasaje. ¿No es cierto, hermanos, que la oración no siempre es lo que más amamos? No siempre la oración es lo que más yo hago. A veces ni me acuerdo que tenía que orar. Daniel nos enseña. Si no sabe, si quiere, utilice el método de Daniel. Hay dos cosas que Daniel nos enseña, aparte de toda su vida. Uno es el ayuno de Daniel. Ayune como Daniel de vez en cuando. Solo legumbres. Pero Daniel también nos enseña a que oremos como él. 3 veces al día. 3 veces al día oraba. Bueno, no sé cuál es su condición, repito. Pero ore al Señor en su corazón. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Cierre sus ojos por un momento y hable con Dios allí. En la quietud de su corazón, dígale a Él esta tarde. Ore así, Padre. Esta tarde he oído esta palabra que hace tantos años, muchos años atrás, vivió aquel profeta, singular profeta, llamado Daniel, cuyo significado es Dios es mi juez. Y a juzgar por toda su vida, se cumplió exactamente el significado de su nombre. Y Padre, después de tantos años, yo escucho esta palabra. Escucho que él fue un hombre íntegro. Y en lo personal deseo también vivir así. Seguramente hay cosas en mi vida que no me hacen ser una persona íntegra en su totalidad. Quita esas cosas en mi vida que me impiden ser íntegro. Ayúdame, Señor, a amarte a ti por encima de todas las cosas. Y si te amo a ti por encima de todas las cosas, tendré que aborrecer lo malo que hay en mí, tendré que aborrecer el pecado, tendré que aborrecer todo lo que no es tuyo, tendré que aborrecerlo si te amo realmente a ti.
Sé que no es fácil entender este concepto, pero es así, Señor. Ayúdame a amarte a ti por encima de todas las cosas. Y si en esta tarde estoy aquí, he escuchado este mensaje, y al ver internamente mi corazón descubro que yo no soy un hijo de Dios todavía. Yo escucho tu palabra, pero no soy un hijo de Dios. No estamos hablando de una religión, pertenecer a una religión, sino de una relación con el Señor. No tengo esa relación contigo, porque no te he conocido como Dios personal. Si ese es el caso, Señor, ayúdame en este momento a entregarte mi corazón a ti. Me arrepiento de mis pecados, le doy la vuelta, la espalda a ellos y me presento a Jesucristo para que Él sea mi Salvador y mi Señor. Daniel profetizó acerca de Cristo muchos años atrás y hoy día nosotros, después de 2000 años, seguimos hablando de Cristo, el Salvador de nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por oírme, por perdonar mis pecados, por aceptarme como tu hijo, pero quiero vivir para ti, Señor, quiero consagrarme a ti, quiero ser un hijo tuyo, quiero pertenecer a tu pueblo, a tu iglesia, a tu familia. Quiero ser parte, Señor, de todos aquellos que te aman de corazón. Una vez más, perdóname y límpiame y ayúdame a ser íntegro en todos los aspectos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por un momento. Vamos a seguir con nuestro programa esta tarde. Más adelante voy a darles la bienvenida a todos. Pero en este momento los jóvenes van a pasar al frente, van a ayudarnos con una canción más. Y esta tarde tenemos una fiesta preciosa. Vamos a tener un bautizo por primera vez en nuestra iglesia. En este lugar que ven aquí, en un momento vamos a estar bautizando. Vamos a presentar esta tarde al terrible y tremendo Natanael que está aquí con nosotros. Y vamos a hacer otras cosas más. Así que, hermanos, relájense, tranquilícense. Hoy es el día del Señor. Vamos a seguir en esta fiesta que se la dedicamos a Él. Quiero, para no interrumpir el momento especial que hemos tenido, si usted, este mensaje le tocó en su corazón muy hondamente y quedó con preguntas, con inquietudes, después del servicio, acérquese al pastor o a los hermanos que están aquí en la iglesia, a cualquiera de ellos, a nuestros ancianos, a nuestros diáconos, y simplemente háblenos acerca de su decisión. Queremos ayudarle en la decisión que hayas tomado. Amén. Amén, gracias, pastor. Y así, hermanos, sigamos meditando en esta palabra que nuestro pastor. Mediten, porque cuando estamos aún en pruebas, es por la gracia del Señor que Él nos abre caminos, aunque nosotros no sintamos que somos dignos, pero es por su gracia. Entonces, únense con nosotros, con su voz, pónganse de pie, alábenle a Él.
Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Dios está con nosotros. Y en esta tarde, después de este tremendo mensaje, quiero decir que nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Y Él está aquí con nosotros. Y vamos a escuchar y a ver un testimonio glorioso de que nosotros obedecemos al Padre porque nos ha dado salvación y vida eterna. Y esta canción habla de que tenemos que pedirle las fuerzas al Señor para seguir en los caminos del Señor. En dificultades, en pruebas, Él está con nosotros. Dame la fuerza, Señor, para vencer el día de hoy. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ya tú viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy es peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Amén, 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 amén. Antes de proceder esta tarde a lo que va a ser este momento tan especial, yo quiero leer la palabra del Señor en lo que se le ha dado a la iglesia como su gran comisión y la razón de el bautismo, para explicar a los amigos que están con nosotros. En agua tiene un simbolismo, decíamos la vez pasada, hasta simbolismo en 4 partes, diríamos. Primero hay una sepultura. Este lugar se ha diseñado para eso. Hay una sepultura, hay una resurrección y también hay una ascensión, un sentido.
Y la Biblia nos recuerda en la Gran Comisión que esto fue lo que Jesucristo le dejó a la iglesia. Quiero que la escuchen para que en honor y obedeciendo la Gran Comisión nosotros esta tarde vamos a proceder a este acto. Mateo 28 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en obediencia a esa palabra, estamos bautizando esta tarde a nuestro muy amado hermano Luis Giraldo. Luis se nos escapó la vez pasada, pero esta vez no se nos escapa. Así es que estamos felices esta tarde de tener, y por primera vez, interesante que nuestra iglesia, por primera vez vamos a bautizar en este lugar. Por si no sabían, este es un lugar, este es un sitio que se puede mover, es un bautisterio portátil y está diseñado precisamente para eso. Entonces, hermano Luis, quiero simplemente hacerte un par de preguntas y vamos a proceder. ¿Has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal? Al momento de haberlo recibido, tú te has comprometido y te comprometes hoy delante del Señor y de la iglesia a hacerlo realmente el Señor de tu vida. Por tu testimonio en público, ahora vamos a proceder entonces a este acto tan significativo, tan importante y que sin duda marca un nuevo inicio en tu vida. Hay varias cosas que recordarás en tu vida, pero las cosas muy buenas que vas a recordar es el día que conociste al Señor como tu Salvador y este momento de bautizarte, y lo vamos a hacer en el nombre de Él, pero especialmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Luis Giraldo, por tu confesión en pública, especialmente con nuestra iglesia hoy, como tu pastor que soy, en este día, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, gloria a Dios por este momento especial, momento único en la vida de Luis. Quiero decirles a todos ustedes que han estado con nosotros que es un gozo tremendo tenerles. Vamos a seguir con nuestro servicio y una vez más vamos en un momento a reconocer a todos ustedes, y gracias a todos los amigos que estuvieron con nosotros oyéndonos, viéndonos desde afuera en esta transmisión en vivo. Y una vez más, el Señor me los bendiga y qué bueno tenerles con nosotros.